Bueno, en este sábado quisiéramos darles un saludo cordial a cada uno de los que está escuchando este mensaje, que se ha conectado, ya sea a través de la televisión, de internet, de la radio. Y queremos en forma muy especial agradecer en primer lugar a las personas que permiten que podamos conectarnos por este medio, que la tecnología nos pueda acercar un poco más y gracias a eso podamos estar comunicados en este sábado. También queremos agradecer a las diaconisas que pueden hacer cada sábado un arreglo tan lindo como para decorar la casa de Dios. Gracias también por esto. Y bueno, en este sábado me gustaría que nos transportáramos a casi unos 2000 años atrás. Tratáramos de imaginar una mujer postrada, debilitada, una mujer ya sin fuerzas porque lleva 12 años de vergüenza, 12 años de un sangrado que la está debilitando totalmente. Pero lo peor de todo es que se siente sola, ya que debido a esta condición no podía encontrarse con sus seres queridos, no podía tener hijos, marido, y realmente sumado a su enfermedad todavía se encontraba totalmente sola. Me imagino que tú en tu casa, en el lugar donde estés encontrando, tal vez de una manera o de otra puedas identificarte con algún sufrimiento o algún padecimiento que en este momento te esté tocando. Tal vez una enfermedad que pueda estar preocupándote, que te pueda estar debilitando. Tal vez has recibido un diagnóstico que no esperabas, un diagnóstico que te tiene también preocupado. Puede ser que estés con un sangrado, pero interno, un sangrado del corazón, porque hayan situaciones que no has podido resolver, de desencantos, tal vez un problema laboral, familiar, y que esa carga te ha acompañado por años. Puedes haber perdido algún familiar, no sabemos lo que detrás de esa pantalla donde nos estás escuchando, tal vez en tu hogar puedas estar sintiendo. Tal vez te sientes solo y en estos momentos estamos particularmente viviendo una situación que no nos escapa a ninguno y que apareció en forma tan desprevenida. Y realmente en el consultorio a diario puedo escuchar a las personas, especialmente la gente mayor, quejarse, por decir de alguna manera, pero con tristeza decir que se sienten solos, de que están necesitando ese abrazo que normalmente nos podíamos dar, ese abrazo de los hijos, de los padres, de sus seres queridos, porque se sienten totalmente vulnerables en esta situación en la que nos ha tocado estar aislados por diferentes circunstancias. Sumado a esto, tal vez la situación económica, nadie puede escapar a lo que estamos viviendo, con mucha gente perdiendo tal vez su trabajo, todas situaciones que puedan traerte angustia, preocupación y que puedan hacer que realmente en este momento también te sientas debilitado. Por eso me gustaría mucho poder compartir contigo una historia que en lo personal realmente siempre me impactó y que me gusta mucho. Y acompáñenme a leer en Marcos capítulo 5, a partir del versículo 25, y nos dice que una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua. Había sufrido mucho con varios médicos y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para poder pagarles, pero nunca mejoró. De hecho, se puso peor. Elena de White nos dice que ella había buscado realmente en mano de muchos profesionales de esa época, había buscado ayuda y ya habían dicho que era totalmente incurable, la habían desahuciado totalmente.
Y debo confesarles algo, que esta historia a mí me llama la atención y bueno, como ginecóloga obviamente es una de las historias en las cuales he tratado de interiorizarme en la Biblia. ¿Por qué? Porque me imaginaba esta pobre mujer en esas épocas en las que tal vez los métodos de diagnóstico no existían. El Talmud refiere que recibió 11 tratamientos que eran los que se conocían en esa época. No puedo imaginar cuáles pueden ser realmente los tratamientos que se realizaba, pero por ejemplo se menciona una superstición que había y era cargar las cenizas de los huevos de avestruz en un lienzo. Me lo imagino, no sé si habrá cargado esas cenizas en el lienzo en su casa, o tal vez había salido en sus alrededores, y me imagino también la mirada de quienes vivían cerca, mirándola con desprecio, porque era una mujer que era considerada inmunda en esas épocas por el hecho de estar sangrando y todo lo que Levítico realmente nos menciona. Así que podemos decir que no solamente estaba desahuciada, sino que realmente estaba sola, sin un diagnóstico, sin esperanza y aislada, sola. Hoy que conocemos muy bien sobre la cuarentena, realmente nos tratamos de imaginar lo que puede haber sido para ella. No sé si tenía hijos, no se menciona en la Biblia, pero no los podía ver, porque al estar considerada inmunda, toda persona que se acercara a ella ya también era considerado inmundo. Así que realmente todas las áreas de su vida se habían visto totalmente alteradas. Por un lado, nosotros leemos Proverbios y la mujer virtuosa, y acá se menciona que la mujer virtuosa hilaba, tejía, cocinaba para su familia y todas las características que realmente eran tan bien vistas en esa época. Ella no podía hacerlo porque ya no le quedaban fuerzas y realmente su salud estaba tan debilitada. Por otro lado, familiarmente, tampoco podía tener esposo, hijos, cosa que también era visto mal en esa época. Pero lo peor de todo era su condición espiritual. Ella, respecto a su condición espiritual, aunque deseara, no podía concurrir al templo. ¿Por qué? Porque todo lo que ella tocara era considerado inmundo. Así que, aunque realmente en su corazón hubiera estado ese deseo, era totalmente prohibido. Pero no solamente eso, sino que cargaba el peso de la vergüenza, porque el tener una enfermedad en esa época era considerado un sinónimo de pecado. O sea que ella, además de estar con esa carga física, tenía una carga espiritual marcada por la sociedad, marcada por las personas que lo rodeaban, señalando como una pecadora. Había gastado todo lo que tenía, y si nosotros pensamos en una enfermedad y a esa enfermedad le sumamos un problema económico, realmente la situación era mucho peor. Pero no solamente estaba mal, dice que iba de mal en peor. Estaba desahuciada, pero aún así en esa condición ella no había perdido una pequeña luz de esperanza. Había escuchado por allí que había un tal rabí del cual la gente hablaba, que él hablaba del amor. También se había comentado de que había abrazado y había tocado a un leproso, de que una mujer adúltera que había sido descubierta por la sociedad y la estaban apedreando, él la defendió, y una mujer cuya hija había sido poseída por el demonio se acercó a él y le pidió, aunque sea
aún como una vil cananea que era, que tampoco eran considerados en esa época, le solicitó que aunque sea pudiera comer las migajas que comían los perrillos debajo de la mesa. Así que cada palabra que ella iba escuchando iba llegando como un bálsamo a sus oídos, y esa pequeña esperanza iba creciendo. Decían por ahí que solo con acercarse y escuchar su voz ya transmitía paz y comenzaban a sentirse mucho mejor. Así que decidió poder conocer a ese tal rabí, y como nos dice el versículo 27, dice que ella había oído de Jesús, así que se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica, pues pensó, si tan solo tocara su túnica, quedaré sana. Qué decisión realmente la que tomó, ¿no? Una temerosa decisión. Imagínense una mujer que lo que tocaba era inmundo, llegarse hasta Jesús en medio de la multitud, como describe justamente los versículos a los cuales hacemos referencia. Habrá tocado a más de una persona, y si era descubierta y si alguien se daba cuenta de que ella era la mujer que realmente era inmunda, no solamente hubiera sido castigada, sino que hubiera perdido la única oportunidad que le quedaba como para poder tener esa esperanza de salvación. Pero ¿tenía otra oportunidad? No, no tenía. Ya no tenía dinero, había gastado todo. Los médicos a los cuales había consultado, ya nos dice la hermana Huay, que habían dicho que no tenía ninguna posibilidad, sino que se había acabado toda posibilidad de tratamiento. No tenía amigos. Vemos que en más de un milagro en la Biblia se menciona que los amigos fueron los que llevaron hacia Jesús, trasladándolos. Ella no tenía ninguna de esas posibilidades, así que lo único que quedaba era esa pequeña esperanza. Nos dice el deseado de todas las gentes que ella había intentado acercarse a Jesús por varios lugares y no lo lograba, hasta que de pronto en algún lugar pudo acercarse y hacer lo que ella había planificado y había añorado, aunque sea tocar el borde de su manto. Y el versículo 29 nos dice algo maravilloso. Al instante, la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición. Qué hermoso eso de escuchar al instante ella sintió. Muchas veces, tal vez, con el solo acercarnos a Jesús, nuestra enfermedad física tal vez no pueda detenerse tan rápidamente como esto, pero sí podemos sanar nuestro espíritu y podemos obtener paz, como vamos a ver que ella lo logró. Me imagino ella tratando de escapar, una vez que logró sentir que su cuerpo había sanado y que esa hemorragia que la había perseguido por 12 años ya había terminado, me imagino que habrá tratado de escabullirse así como había llegado. Pero Jesús se dio cuenta de inmediato de que había salido poder sanador de él. Así que se dio vuelta y preguntó a la multitud, ¿quién tocó mi túnica? Los discípulos le dijeron, mira la multitud que te apretuja por todos lados, ¿cómo puedes preguntar quién me tocó? Sin embargo, él siguió mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. Entonces, la mujer, asustada y temblando al darse cuenta de lo que había pasado, se le acercó y se arrodilló delante de él y le confesó lo que había hecho. Muy alentador esto. Jesús nos escucha. Jesús nos sigue, nos busca también. A veces nosotros tenemos que dar el primer paso,
Pero así como Él la buscó en la multitud para poder darle una lección, para poder enseñarle a esta mujer, enseñarle a los discípulos que estaban rodeándolo y también a toda esa multitud que se había acercado, Jesús tenía que darles una enseñanza y tenía que destacar la actitud de fe de esta mujer. Jesús no quería que esta mujer simplemente pensara que había algún poder en tocar ese manto, porque muchas veces tal vez podemos llegar a confundirnos y creer que si nosotros hacemos algo, a veces hasta existen ciertos tipos de amuletos y nos podemos aferrar a cosas materiales, pero no fue eso, por eso Jesús quería destacar esta actitud. Elena de White nos comenta en el Ministerio de Curación que Cristo conocía sus pensamientos y conocía su necesidad. ¡Qué lindo! ¿No te impacta pensar que Jesús está conociendo tus pensamientos, que Jesús está conociendo tu necesidad, tu enfermedad? A veces nosotros lo único que tenemos que hacer es algo muy, muy pequeñito, dar el primer paso. Pero Él está atento a nuestras necesidades, a nuestras dificultades, y Él está atento y dispuesto también para poder ayudarnos. Cristo en este momento no preguntó para poder obtener información, Él conoce todo, pero quería destacar en este momento el poder curativo de la fe. Se nos dice en el Ministerio de Curación que ella no debía ignorar que Él conocía su sufrimiento. ¡Qué lindo! Conocía sus pensamientos, conocía su necesidad y conocía su sufrimiento. Realmente es hermoso saber que tenemos un Jesús que está atento a nuestras necesidades. Y hay una cita muy linda en el Deseado de todas las gentes, en la página 311, que nos dice: en aquel toque se concentró la fe de su vida, e instantáneamente su dolor y su debilidad fueron reemplazados por el vigor de la perfecta salud. ¡Qué maravilla! No solamente la curó, sino que también podemos decir que la transformó. Y también hay otra cita del Deseado de todas las gentes en la página 312 que dice: el Salvador podía diferenciar el toque de fe del toque casual de la muchedumbre desprevenida, y le dijo: tu fe te ha salvado. No era mediante el contacto exterior con Él, sino con la fe. Y acá podemos destacar algo. ¿Cuántas personas en esa multitud habrán tocado a Jesús? Muchos, muchos. Me imagino que todos se apretujaban tratando de tocar al Maestro y de seguir y estar lo más cerca de Él. Pero ¿cuántas de esas personas realmente recurrían porque tenían una necesidad de tener una conexión especial con Él? Muchos simplemente tal vez venían por curiosidad, tal vez algunos para juzgarlo, para ver si estaba de acuerdo a las leyes de esa época, pero no tenían esa necesidad de esa conexión, sino solamente tenían un contacto físico, un contacto visual, pero ella tuvo una conexión de fe diferente que fue la que hizo que inmediatamente fluya de Jesús esa sanación, porque Él sintió que había salido poder en ese momento. Por eso me imagino que a gran voz le dijo: hija, tu fe te ha sanado, ve en paz. Qué hermoso, ¿no? No solamente sanarla, sino decirle: ve en paz, se acabó tu sufrimiento. Y así es Jesús cuando nos cura, cuando nos sana. No solamente puede sanar nuestra parte física, sino sobre todas las cosas nos puede traer paz, nos puede traer el consuelo, nos puede ayudar a decir: se terminó tu sufrimiento. ¿Por qué? Porque en ese momento realmente estamos en paz con el Señor. Y acá me gustaría
poder ir un poquitito más atrás en los versículos y ver el momento específico en el cual se produce este encuentro. Y allí hay unas cosas que realmente me parecen sumamente interesantes que me gustaría que compartamos también. Jesús volvía de curar al endemoniado de Gadareno, al cual sacó los demonios, y se dirigió a la barca. Y regresando un poquitito en el capítulo 5, el mismo que leíamos en el versículo 21, dice: Jesús entró de nuevo en la barca y regresó al otro lado del lago, donde una gran multitud se juntó alrededor de él en la orilla. Entonces llegó uno de los líderes de la sinagoga local, llamado Jairo, y cuando vio a Jesús cayó a sus pies y le rogó con fervor: mi hijita se está muriendo, dijo, por favor ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. Jesús fue con él y toda la gente lo siguió apretujada a su alrededor. Y en ese momento es justamente cuando aparece esta mujer y se produce la escena que comentamos. Avanzando más adelante y pasando luego de la escena con la mujer, en el versículo 35 nos dice que mientras él todavía hablaba con ella, llegaron mensajeros de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijeron: tu hija está muerta, ya no tiene sentido molestar al maestro. Jesús oyó lo que decían y le dijo a Jairo: no tengas miedo, solo ten fe. Cuando llegaron a la casa del líder de la sinagoga, Jesús vio el alboroto y que habían muchos llantos y lamento. Entró y preguntó: ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, solo duerme, les dijo. Y la gente, muchos de los curiosos que evidentemente se habían acercado a él y que no tenían fe, se rió, dice, la gente se rió de él. Pero él hizo que todos salieran y llevó al padre y a la madre de la muchacha y a sus 3 discípulos a la habitación donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa: niña, levántate. Entonces la niña, que tenía 12 años, enseguida se puso de pie y caminó. Qué hermoso, ¿no? Qué historia de fe también de este hombre llamado Jairo. Pero acá me gustaría destacar 2 cosas que me llaman la atención de esta historia prácticamente paralela. Por un lado, algunos contrastes. A ella en la Biblia se la llama mujer. En la cultura judía los nombres eran muy importantes y para poder figurar en la genealogía tenían que tener un nombre. Se podría haber mencionado en la Biblia el nombre de esta mujer, pero simplemente la llaman mujer. Sabemos que el nombre realmente genera una identidad. Jairo se presenta con un nombre específico cuyo nombre significa aquel a quien Dios ilumina. ¡Qué hermoso! Realmente qué privilegio tener un nombre así, ¿no? A quien Dios ilumina, aquel a quien Dios ilumina. Y ella simplemente mujer. Ella, como habíamos comentado, estaba totalmente sola. No tenía vida social, no tenía poder, era considerada inmunda, estaba totalmente aislada de la sociedad, y Elena de Huay nos dice que su vida se había transformado en una carga. Jairo, sin embargo, era el jefe de la sinagoga. Como jefe de la sinagoga tenía poder, tenía influencia, tenía una vida social muy activa, así que realmente él estaba rodeado de gente. La mujer era considerada impura, estaba a escondidas. ¿Quién animaría a una mujer que, según las creencias de esta época, estaba así porque estaba cumpliendo con un castigo? ¿Cuál era
el pecado gravísimo que ella habrá cometido, comentarían todos. Sin embargo, Jairo podía adorar públicamente y cuando se acercó a Jesús se postró a sus pies y las personas lo acompañaban, lo animaban, lo comprendían. Una situación totalmente opuesta y totalmente diferente. Pero también en esta historia tenemos algunas similitudes. Por ejemplo, la urgencia. Jesús pasaba cerca y era la única oportunidad para que esta mujer pudiera acercarse a Jesús. Si a ella la descubrían, no había una segunda oportunidad. Y si no se acercaba cuando ella pasaba cerca de donde vivía, ya quedaba totalmente desahuciada como había sido hasta este momento. Jairo también tenía una urgencia. Le dijo a Jesús: mi hija muere, no hay tiempo que perder. No solamente le dijo: mi hija está enferma, sino que realmente él sabía que era una enfermedad grave, podríamos decir, porque le dijo: mi hija muere. Ella también tenía miedo a ser descubierta, miedo a que alguien la condenara y que la castigara. Él tenía miedo de que su hija muriera y que realmente quedara totalmente con esa preocupación y esa angustia de la pérdida de una hija. Ambos tenían un futuro también incierto. ¿Sería que la mujer resistiría un tiempo más después de 12 años de un sangrado? Me imagino que conociendo lo que es a veces la debilidad y la anemia de una persona que venga con un sangrado por un tiempo mucho menor, me imagino que esta mujer realmente ya sus fuerzas prácticamente no le estaban dando y su futuro era muy oscuro. Y para él también, que amaba tanto a su hija, su futuro era incierto, pensando en cómo sería su vida después de esta terrible pérdida. Pero veamos ahora un poco y concentrémonos en los resultados. Los resultados, ¿cuáles fueron? A ella le prestó atención, a él fue con él, lo acompañó, a ella le dijo: hija, tu fe te ha salvado. A él Jesús le pide que cambie el miedo por la confianza y que tenga fe. A ella Jesús la cura no solamente física, sino espiritualmente. Y a él Jesús resucita a su hija. Los dos fueron con la misma respuesta a su necesidad y Jesús respondió a la necesidad de cada uno. ¿Y qué podemos aprender de estas diferencias, similitudes y de estos resultados? Que para Jesús no le importa nuestra condición ni social ni económica, si tenemos un nombre o no tenemos un nombre. Para Jesús todos somos iguales. Él en lo único que se concentra es en nuestra necesidad y en nuestras similitudes, pero no piensa en nuestras diferencias. Ambos estaban necesitados y a Jesús a ambos les ofrece tiempo, les ofrece atención y les ofrece cuidado. Realmente qué maravilloso es saber que tenemos un Dios así. Y si en algún momento tal vez dudamos si somos merecedores de algún regalo que nos pueda dar en la vida Jesús, por estas historias podemos saber que para Jesús somos todos iguales y que todos somos merecedores de la gracia y somos merecedores de nuestra curación espiritual. Cuenta la tradición que ella nunca se apartó de Jesús y que dice que lo siguió hasta el Calvario y que fue quien secaba su sudor y sus lágrimas mientras él iba cargando su cruz. No sabemos si esto realmente es una tradición
o ocurrió en realidad. Pero yo me imagino que con la gratitud que había tenido esta mujer y que de pronto había recuperado el vigor, había recuperado la salud, me imagino que no habrá querido apartarse de aquel rabí que le había devuelto la vida y que le había dado todo en ese momento. Por eso, si hoy, tú que estás escuchando, y lo digo para mí también, si tenemos alguna necesidad, sea cual sea, recurramos a Jesús, pero debemos buscarlo con fe. No debemos estar simplemente como lo hizo la multitud, tal vez acompañando, tal vez por curiosidad, tal vez por obligación, sino que tengamos una conexión de fe directa con aquel que puede devolvernos todo aquello que hayamos perdido. Y qué hermoso es escuchar que Él le dice: hija, tu fe te ha sanado. ¿Saben que es la única vez en la Biblia que se menciona que Jesús llama de hija a alguien? Una mujer despreciada, una mujer que estaba separada de toda la sociedad porque realmente no era digna de poder recurrir ni siquiera a algún templo a pedir y a rogar por un favor o por sanación. De pronto Jesús le dice hija. Y Jesús también a nosotros nos está llamando de hijos. Nos ama como hijos y también está dispuesto a darnos lo que un padre amoroso le da a un hijo. En el deseado de toda la gente se nos menciona que la fe genuina es vida. Y tal vez, si tú estás escuchando, dirías: sí, es vida, pero yo estoy orando por una sanidad física, estoy con alguna dolencia, o tal vez tenés un familiar enfermo y estás orando con fe y este familiar o tú mismo no estás sanándote. Pero no es solamente la salud física a la cual Jesús hace referencia. Jesús nos sana el corazón, Jesús nos devuelve la vida porque nos da la vida eterna. Y esa es la promesa que tenemos. Pero además, ante nuestras necesidades, ante nuestras angustias y ante nuestras preocupaciones, también nos puede dar paz, como nos ha dado, como se lo dijo a la mujer. Él le dijo: hija, tu fe te ha sanado, pero ve en paz. Se acabó tu sufrimiento. Y realmente esa paz es la que nos quiere dar Jesús día a día. Esa es la paz que nos va a dar si nosotros nos acercamos diariamente, pero nos acercamos con la confianza de que Él puede obrar en nuestras vidas. Y para ir terminando, quería leer una cita del Deseado de toda la gente, es página 314, que dice: el alma que responda a la gracia de Dios será como un jardín regado. Su salud brotará rápidamente, su luz saldrá en la oscuridad y la gloria del Señor lo acompañará. ¡Qué maravilla!, ¿no? Ojalá que si hoy sientes que todo está perdido, te puedas dar cuenta que simplemente acercándote a Jesús y teniendo esa pequeña llamita de esperanza en que Él pueda darnos la salvación, realmente podamos encontrar la paz que solamente Él nos puede dar. Y me gustaría hacer una oración por este tema, tratando de encontrarnos con este Jesús que está dispuesto en estos momentos a darnos no solamente la sanidad física, sino también la sanidad espiritual. Amante Padre que estás en los cielos, gracias porque eres un Dios de amor. Gracias porque tú conoces nuestros pensamientos, porque tú estás atento a nuestras necesidades y sobre todas las cosas,
porque estás dispuesto a escuchar nuestro padecimiento y a traernos paz en nuestro corazón. Si tal vez hay alguna persona en estos momentos que está con un corazón dolido, que está con alguna enfermedad, que está agobiando su corazón en este momento, lo está haciendo sentirse sin fuerzas, pedimos que tú le des la energía y la fuerza que solamente tú puedes dar, con la paz y la seguridad que nos da la vida eterna que tú nos has prometido, donde allí tendremos la seguridad de que seremos renovados permanentemente y que podremos vivir contigo por la eternidad. Por eso, quédate con cada una de las personas que estén escuchando este mensaje y que podamos sentir esa paz que tú nos puedas dar, podamos tener cada día un contacto cercano contigo y que puedas alimentar nuestra fe para que realmente nuestra conexión contigo sea una conexión cercana y así pronto podamos encontrarnos cara a cara porque estemos preparados para aquel momento. Pedimos y agradecemos todo esto en tu nombre.